Bueno, le saluda a su servidor, el pastor Elder Figueroa, desde la ciudad de San Pedro Sula, y le daré el tiempo al evangelista Luis Mansor para que también pueda hacer su presentación. Disculpas a los que se estuvieron conectando y tuvimos que irnos y regresar. Hubo un errorcito ahí, pero damos inicio en el nombre de Jesús a esta bendición y le damos el tiempo al evangelista Luis Mansor también para que pueda hacer su presentación y saludarnos. Amén, amén. Primeramente, darle gracias a usted por esta invitación, por esta plataforma también, ¿verdad? Bendecimos ante todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo a todas aquellas personas que van a ver esta transmisión, que van a estar conectados desde Estados Unidos, el estado de Maryland. Anteriormente decía que estamos bendecidos porque estamos en la mera orilla del estado de Maryland, topando con Virginia y con Washington. Así que estamos muy bendecidos porque podemos visitar el estado de Virginia y el estado de Washington. Y aquí estamos y a todo aquel que está conectado ahí, ¿verdad? Y comparta la transmisión para que muchos puedan ser bendecidos a través de esta transmisión. Gloria a Dios. Es una bendición, una bendición. Solo estamos haciendo unos últimos ajustes. Solo estamos haciendo unos últimos ajustes porque ahí creo que vamos a quedar un poco. Ok, solo un momento, que tenemos acá algunos detallitos que nos está afectando, pero vamos a ver si aquí logramos ya corregirlo. Vamos a ver. Solo creo que en 30 segundos más o menos estamos dando ya al tema. Ok. Ahí está bien, no hay más opción. Ok, pastor y evangelista Luis Mansor, desde Estados Unidos, su servidor, el pastor Elder Figueroa. Es un gran gusto poder estar en este enlace de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Sabemos que todo lo que es para edificación, Dios lo respalda. Y, ministro, damos comienzo. Creo que tenía algunas preguntas para poderlas desarrollar, ¿verdad? Estuvimos hablando hace un rato, ¿verdad?, sobre el tema, creo que era sobre el día de nuestro Señor Jesucristo. Es correcto. Yo le comentaba a usted sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero usted me hablaba otras cosas ahí. Yo quiero que usted nos comparta de eso que me estaba hablando a mí hace un momento atrás, Pastor Elder, que nos explique, que nos imparta o nos comparta, ¿verdad? Eso, porque muchos, ¿verdad? Sabemos que viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y muchos dicen que esa va a ser, ¿verdad?, el momento donde la iglesia va a ser levantada, pero háblenos de eso, Pastor Elder, impártanos de eso, pues. Muy bien, sí, ha habido una forma de interpretación que tenemos que revisar, y es que algunos están atribuyendo que el día del Señor es el arrebatamiento mismo, pero cuando revisamos en la Biblia nos podemos dar cuenta que el día del Señor grande y manifiesto tiene que ver con el juicio. Y de hecho, si nos remontamos, por ejemplo, a lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, en el nombre de Jesús, dice la Escritura en el verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, esto ya ocurrió, de hecho, amados, esto ya ocurrió, Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, también ocurrió ya. Y dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Luego agrega algo más y dice el verso 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok, cuando hablamos del día del Señor, es un tiempo de juicio. Y hace referencia a Joel capítulo 2, que encontramos que desde la antigüedad, dice la Biblia, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. También todos los moradores de la tierra, porque viene
el día de Jehová, porque está cercano. Y dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Ok, estamos hablando del día de Jehová o el día del Señor, que no es el arrebatamiento, ni es la segunda venida. Se está refiriendo a una temporada de juicio, se está refiriendo a un tiempo donde es tiempo de retribución. Este tiempo también es conocido como la 70ª semana que profetizó Daniel. Y es el tiempo que también se conoce como la angustia de Jacob, que es precisamente donde el pueblo judío, por haber rechazado a Jesucristo, entonces se cumplirá aquello que Cristo Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Luego agrega que la casa sería dejada desierta y que sería rodeada. Entonces está hablando de un tiempo tribulacionario. Es básicamente la gran tribulación lo que la Biblia describe con el día de Jehová o el día del Señor, que algunos lo han confundido con el rapto, lo han confundido con la segunda venida, y son totalmente eventos distintos, términos quizás parecidos, pero no son lo mismo, son una situación totalmente distinta. No sé si hasta ahí tenemos alguna consulta. Ok, ok. Quiero, ¿verdad? Que usted aclare más claro, y por eso es que voy a hacer la pregunta más directa. En pocas palabras, usted me está diciendo o nos está impartiendo y nos está dando la información que cuando Jesús venga, viene por su iglesia, pero el arrebatamiento va a ser en otra venida. Faltan dos venidas, en pocas palabras. No, explico. Hay varios eventos que la gente los confunde. Por ejemplo, el rapto es una acción previa a la segunda venida. La segunda venida es cuando Jesucristo pone sus pies en el monte de los olivos. Pero cuando hace el rapto, Jesucristo no toca la tierra. Dice que nos reuniremos con él en el aire, enseña la Escritura. Pero es correcto, es el arrebatamiento. El arrebatamiento, que una vez el arrebatamiento ocurra, sucederá que comienzan 7 años de gran tribulación aquí en la tierra y 7 años de bodas en el cielo. Entonces, básicamente, esa es la agenda, que por supuesto hay otras posturas. Hay hermanos que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, unos creen que será hasta la mitad que estará la iglesia, pero eso sería entrar en el estudio de las distintas posturas, cuando en realidad la Escritura nos habla a nosotros una situación bien clara respecto a que podría estar siendo confundido el evento de la gran tribulación, el evento del rapto y el evento de la segunda venida de Cristo. Ok. Bueno, esto es más que todo para que la gente se informe, ¿verdad? Para que la gente tenga un conocimiento de cómo van a suceder estos acontecimientos, cómo va a ser la cosa. Usted me habla de que Jesús va a venir y va a poner el pie en el monte de los olivos, y ahí es donde la iglesia va a ser levantada, ¿verdad? Es correcto. Ok, pero después de eso vienen los 7 años de tribulación, ¿qué dice usted? Después del levantamiento de la iglesia, ocurre el hecho de la gran tribulación aquí en la tierra, y lo que es las bodas del Cordero en el cielo, y aquí en la tierra desarrollándose los 7 años de gran tribulación. Ok, compártamela a la gente esos 7 años de tribulación, los acontecimientos que van a haber dentro de esos 7 años, quiénes van a estar en esos 7 años, quiénes van a torturar, en pocas palabras, o perseguir, y quiénes son los que van a estar recibiendo ese trato, en pocas palabras. Ok, sí, ocurre que en la gran tribulación se desarrollará un gobierno dictatorial, es decir, el anticristo estará
sometiendo a las naciones de una forma similar como lo que ocurrió en el año 2020, 21 y 22 con el evento llamado COVID-19, que se prestó para un control masivo. Resulta que eso fue un entrenamiento donde la gente ponía su frente y su mano derecha para un control sanitario en aquel momento, pero eso es un entrenamiento previo para lo que viene. Pudimos ver cómo la gente estaba dispuesta a con tal de tener acceso al comercio, de prestar su frente y su mano para un control sanitario en esa ocasión, pero vendrá un tiempo de control masivo también con el apoyo de la tecnología que estará, bueno, desde ya la tecnología ya está en un nivel increíble, pero el control que el dictador global, que la Biblia le llama el anticristo, ejercerá, será un control tan fuerte que no habrá lugar donde puedan escapar. Las personas que se queden no podrán escapar a ningún lugar, ya que el globo está rodeado de satélites que pueden detectar en tiempo real incluso los movimientos. Es impresionante la precisión con la que se pueden incluso ver vehículos en tiempo real. Entonces, lo que Jesucristo dijo de velar, de ser tenidos por dignos, de escapar de lo que vendría sobre la faz de toda la tierra, es básicamente que Jesús miraba el tremendo poder que las tinieblas tendría y cómo el anticristo podría tener una influencia global al grado que lo mejor era escapar con el rapto que quedarse a ese tiempo. Entonces la gran tribulación es un evento que Jesucristo dijo en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces Jesucristo menciona que ese tiempo será un tiempo categórico que lo distingue Jesús diciendo cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces esa gran tribulación es una situación de retribución que es exactamente la que Joel profetizó como el día de Jehová, y en Hechos 2:17 se hace referencia a las palabras del profeta Joel y se está hablando precisamente de la gran tribulación. Ahora, como bien lo decía hace un ratito, hay varias escuelas. Hay una escuela de hermanos que están lavados con la sangre de Cristo, hermanos que están para salvación, pero que afirman que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Ellos están afirmándolo creyendo que en medio de la gran tribulación serán guardados. Nosotros, por el énfasis y el enfoque en algunos textos específicos, donde entendemos, como Jesús dijo, como los días de Lot, así serán los días del Hijo del Hombre, entonces entendemos que cuando el Hijo del Hombre lleve a su pueblo, entonces, de la manera de Lot, que lo sacan de Sodoma y de Gomorra y luego cae fuego, entonces entendemos que eso es el arrebatamiento. Y hay una serie de versos más que lo respaldan. Pero esa temporada, en definitiva, es una temporada pesada. De forma triste, hay muchos que tienen cierta esperanza que en la gran tribulación van a tener una segunda oportunidad, como si van a estar con bajo una palmera, con un coco, en una situación cómoda, cuando la Biblia deja ver que será un tiempo inigualable, un tiempo que es más tan terrible que Dios no lo permitirá que se repita. Ahora, el asunto es que cuando revisamos lo que ocurrió en el cautiverio judío, en los días de Hitler y cómo murieron más de 6 millones de judíos, y de hecho murieron de otras nacionalidades, de los rusos murieron cantidades enormes, quizás más que los judíos, pero había un enfoque terrible y malévolo contra la raza judía. De esa misma manera será también el enfoque contra el cristianismo, contra todo lo que quiera básicamente generar competencia al, entre comillas, Dios del anticristo, que no es el mismo Dios eterno, sino que es un Dios que entendemos que es Alá, el que será el que se estará tratando de honrar en el tiempo de la gran tribulación. Okay. No sé si hasta ahí explico. Dígame. Ok. Hay muchas preguntas por hacer. Yo estoy siendo la pieza principal de tantas personas que van a ver esta transmisión, que tienen preguntas por hacer, las cuales, verdad, no me quiero saltar, verdad, algunas preguntas. Quiero que nos explique, el anticristo viene convertido en persona, o cree usted que es un cheat, o cree usted que es una tecnología, o qué cree usted que sea?
Bueno, la Biblia dice exactamente que es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, Viene en eso está persona. escrito. Sí, eso lo de la Biblia lo describe y lo dice de manera clara en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y se lo leo. Ajá. Dice, desde el verso 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya está hablando al final de los 7 años. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces ahí podemos darnos cuenta que es una persona. Y de hecho es entendible que algunos hermanos consideren que la bestia no es una persona, sino un sistema, porque la Biblia habla de varias bestias. Y al hablar de varias bestias, entonces algunos no entienden que no es una solamente. Y ahí puede haber cierta confusión. Pero el anticristo, que también es considerado una bestia, definitivamente es una persona. El chip es algo que podría ser parte del control global, concatenado con la World Wide Web, que es las páginas de internet, que el www es 666. Y de forma tremenda ocurre que también el nombre de Alá tiene 3 Ws. Y W en el griego bíblico es 666. Entonces, y viendo cómo la religión de los musulmanes tienen en su ley el decapitamiento y cómo la Biblia habla que en ese tiempo de la gran tribulación se va a decapitar gente por no negar a Cristo, entonces podemos darnos cuenta qué religión estará en su apogeo y estará haciendo persecución de otras religiones como el Evangelio, como incluso católicos van a ser perseguidos, y una serie de situaciones, ahí van a ser perseguidos todos, pero tristemente gente que estaba para salvación y para irse en el rapto, pero por no santificarse se estarán quedando. Así Ok. es. En esos 7 años de persecución del anticristo, usted me está hablando de esos 7 años donde aquellos que se queden, porque va a ser el levantar de la iglesia, ¿verdad? Ok, pero allí se van a quedar cristianos que eran cristianos de apariencia, cristianos de nombre, cristianos. Usted sabe lo que yo le estoy hablando. Entonces, se van a quedar algunos, pero dice la palabra, ¿verdad? Que también van a haber algunos que se van a querer quitar la vida y no van a poder. ¿Será que dentro de esos 7 años, cuánto era? Es correcto, la Biblia enseña de que la muerte huirá. Uh-huh. Entonces es ahí donde es que será un juicio del cual no se podrá escapar. La única manera de escapar será por medio del arrebatamiento o el decapitamiento. Pero que la Ahí le gente van va a a quitar intentar. ahí le van a quitar un dedo, ahí le van a decir que si niega a su Señor Jesucristo, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree en un pensamiento humano, razonando humanamente, que si estas personas se quedaron en el levantar de la iglesia, ¿usted cree que en ese tiempo de persecución hayan personas que se puedan salvar? ¿Hay algún versículo bíblico que sujete que van a haber personas que sí se van a salvar en ese tiempo? Porque les van a cortar un brazo, los van a torturar. ¿Qué es lo que no le van a hacer? Entonces, ¿será que va a haber personas que sí van a soportar eso? Es correcto, no, de hecho la Biblia habla que son los que salieron de la gran tribulación. De hecho la Biblia lo menciona, estoy buscando el texto donde dice, e incluso alguien pregunta quiénes son estos, son los que salieron de la gran tribulación y en ese tiempo lavaron sus vestiduras en la sangre de Cristo. O sea que sí va a haber salvación, pero en medio de una tremenda situación fuerte. Entonces, eso es lo que se le trata de advertir a muchos cristianos y es de no esperar que sea de esa forma, sino que Ok, sea por medio de la gracia. ok. Dígame. La palabra dice, porque muchos ignoran esto, Pastor Elder, pero la palabra dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y, y para nosotros no ser destruidos necesitamos el conocimiento, necesitamos entender qué es lo que Dios nos está hablando a través de la palabra, a través de la profecía, a través de los acontecimientos, a través de las manifestaciones que suceden a nivel mundial. Aún a través de las guerras que suceden, el hambre, la crisis, las pestes, todo eso que está sucediendo.
son señales que en Mateo habla, Mateo 24 creo que es que lo dice, que todas estas cosas van a suceder, pero no va a ser el fin del mundo todavía. Pero mucha gente ignora el no querer conocer estas cosas, pero es muy importante conocerlas para que las personas por lo menos recapaciten y entiendan que este es un tiempo de gracia que estamos viviendo para nosotros poder arrepentirnos y acercarnos a nuestro Señor Jesucristo humillados, porque Dios quiere que nos entreguemos humilladamente, reconozcamos primeramente que estamos mal, que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos vivido lejos de la presencia de Dios y que nos acerquemos a Él con un corazón arrepentido. Y la palabra arrepentido, Pastor Elder, es un cambio de vida, es soltarlo lo que nos estuvo alejando de Dios y comenzar un caminar nuevo con el Señor, un nuevo comienzo. Es pasar del viejo hombre al nuevo hombre, como dijo Pablo en Efesios 2:1, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora ya somos unas nuevas criaturas. Entonces, para no llegar a ese tiempo y aprovechar la oportunidad, Pastor, de irnos con el Señor, y no pasar ese proceso de tortura, de que negar a tu Señor Jesucristo. Ok, después de esos 7 años, pastor, ahí van a salir personas que dice usted que sí, se van a salvar algunos. Después de esos 7 años, ¿qué acontece? ¿Qué va a suceder? Ok, es que la agenda bíblica es la siguiente. Ahorita estamos viendo el tiempo prerrapto. El tiempo prerrapto incluye las señales de las cuales habló Jesucristo. Y usted mencionó algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es precisamente que mucha gente, no con el interés de esperar a Cristo, sino que con el interés de seguir pecando, toman esperanza en este texto que dice, pero aún no es el fin. Porque Jesús dijo, ¿verdad? En Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces toman esa frase, pero aún no es el fin, ignorando que todo lo que anteriormente ha dicho ya pasó. Entonces, él dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. El asunto es que esos rumores de guerras y todas esas señales que Jesús menciona ya pasaron. Entonces, significa que ya no podríamos estar pensando que aún no es el fin, ¿verdad? Sino que es más bien ya una etapa muy avanzada. Ahora, no es que la gente considera de que va a haber bastante tiempo o esperan que esto no ocurra. Ahora, el asunto es que la agenda se desarrollará de esta manera. Es decir, estamos viendo el tiempo prerrapto. Y como estamos viendo un tiempo prerrapto, lo que viene es el arrebatamiento, pero estamos siendo testigos de señales que Jesús mencionó en Mateo 24. Una vez el pueblo sea arrebatado, entonces inicia aquí en la tierra 7 años de gran tribulación que se dividen en 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de la mega tribulación o la angustia de Jacob, o la 70ª semana que profetizó Daniel. En el cielo se desarrollan los 7 años de las bodas del Cordero. El asunto es que en esos 7 años aquí en la tierra se estará desarrollando un control y una persecución terrible, mientras que en el cielo se desarrolla el bimá de Cristo, y es el trono, el juicio el tribunal de Cristo para las premiaciones. Ahí es donde los que edificamos con oro, plata y piedras preciosas seremos condecorados, seremos recompensados. Y los que edificaron con heno, paja y hojarasca, pues de acuerdo con lo que edificaron, serán recompensados. Ya desde sí la bendición de la salvación ya es bastante, ¿verdad? Pero no van a recibir más, van a ser más que todo como testigos de cómo otros van a ser recompensados. Algunos se conforman con el hecho de solo salvarse porque ignoran lo hermoso que viene también de recompensa. Entonces lo ignoran, por eso es que lo menosprecian. Pero habrá una diferencia entre los que edificaron con oro, con oro, plata y piedras preciosas, y con heno, paja y hojarasca. Entonces hay una diferencia. Eso se desarrollará en el cielo, mientras que en la tierra se desarrolla lo que es la gran tribulación. Luego que termina la gran tribulación, baja Jesucristo, al terminar de los 7 años, baja Jesucristo, casado con la iglesia, viene a instaurar el milenio, pone sus pies en el Monte de los Olivos. En ese momento, con su venida, con el resplandor de su venida, mata al anticristo y al falso profeta. En ese momento es atado Satanás por 1000 años. Y ahí se da una situación tremenda, porque previo, cuando Jesús viene, se desarrolla una guerra que es la de Armagedón.
Entonces, porque es como una oposición a que Jesucristo instaure el milenio, es como una oposición a que Jesucristo termine de llegar a la tierra, pero es una oposición de parte de las mismas tinieblas, pero con el resplandor de su venida, Jesucristo matará al anticristo y al falso profeta. Ahora, ¿qué ocurre? Que estos eventos que yo acabo de mencionar se confunden. La gente que no estudia la Biblia logra confundirse porque el día del Señor es la gran tribulación. Estamos hablando de un día de retribución. Se le llama de esa manera. También es conocida como semana o 70ª semana. Son códigos bíblicos. Ahora, el día del Señor es la gran tribulación. El arrebatamiento ha ocurrido previo y la segunda venida es cuando ya Jesucristo pone sus pies en el monte de los olivos. Esos son tres eventos diferentes. Luego del milenio, entonces ocurre la última guerra, que es la de Gog y Magog, y se da el juicio del trono blanco. Y luego del juicio del trono blanco es donde comienza la eternidad, donde ya Satanás es enviado definitivamente al lago de fuego. Entonces ahí se cumple cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, esa es la agenda en términos generales y en cada una de esas partes se pueden ir describiendo cosas. Por ejemplo, estamos viendo en el tiempo prerrapto y es aquí donde podemos ver las señales de Mateo 24 y lo que nos deja ver lo cercano que está el arrebatamiento. Ok, yo trabajo en lo secular, yo trabajo con un hombre de Dios que él es pastor y profeta. Bien. Yo a veces me pongo a hablar de estos asuntos. Él recibió una impartición, dice, con un apóstol en el cual estuvo congregándose él. Y él comenta de que no sé si es que después de los 1000 años o después de los 7 años, perdón, vienen los 1000 años que usted menciona o algo así. Le voy a llegar al mero grano donde quiero llegar, al mero punto. Dice de que muchos de los que ya fueron levantados después del rapto y todo eso, y vuelven de nuevo aquí a la tierra, dicen de que muchos de esos también se va a desatar la guerra, no sé si es esa la de Armagedón que usted menciona, que muchos van a ser engañados. Explíqueme usted eso, porque yo me quedé entonces dije yo, si van a ser engañados, ¿de qué vale entonces que hayamos soportado tanto ahorita? Nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo, estemos allá allá en los 7 años, ¿verdad? De gozo, de alegría, allá, y luego Cristo se casó con la iglesia, vuelve aquí a la tierra para que venga el demonio y vuelva a engañar a la gente. Explíqueme eso, porque algo así lo entendí yo. Bien, es que hay una guerra que es que nosotros incluso podemos estar viendo el andamiaje de la guerra de Armagedón, que es decir, nosotros lo que estamos viendo entre Rusia, China, Ucrania, Estados Unidos, Taiwán, la polarización que hay en este momento, que se amenazan de enviarse bombas nucleares y toda esa situación puede ser el andamiaje de lo que es conocido como la guerra de Armagedón o la del Valle de Megiddo, que es lo mismo también. Ahí van dos términos distintos que se refieren a lo mismo. Esa es la guerra que podemos estar viendo el andamiaje, pero que se va a desarrollar cuando Jesucristo venga ya casado con la iglesia. Si la estamos viendo el andamiaje ahorita, por eso cuando nos damos cuenta de la guerra y cómo hay avance, por ejemplo, recientemente salió una noticia que jamás quiere hacer a un posible pacto esto es de ahorita, un posible pacto con Israel de 7 años. Oiga bien, 7 años. Esos 7 años nos deja ver los 7 años que la Biblia nos muestra de 3 años y medio de falsa paz, pero 3 años y medio donde el anticristo desarrollará esa persecución terrible. Entonces, pero cuando Cristo venga, se activa la guerra conocida como Armagedón. Al finalizar los 1000 años, porque se va a desarrollar una guerra final, la de Gog y Magog, y ahí serán probados muchos de los pobladores de la tierra. Ahí habría que revisar con más detalle. Yo creería que la iglesia ya fue probada, yo creería, y que eso va a ser para los que no se fueron en el arrebatamiento, que pasaron por la gran tribulación y lograron quedarse incluso en la gracia de Cristo y en el gobierno de Jesús. Creo que hay una todavía prueba más para ellos. Yo creería que explíquemelo ahí. Esos que van a ser confundidos, dice usted que probablemente son los que van a estar en el milenio. No los que se fueron con Cristo ahorita, no, sino que en los que estuvieron en la
en los 7 años de persecución. Que se quedaron en la gran tribulación, lavaron sus vestidos en Cristo Jesús. De hecho, hay un texto que se lo voy a leer y es Apocalipsis 7:14. Y le muestro lo que dice Apocalipsis 7:14. De manera categórica habla de la gente que se salva, pero que también atraviesa por la gran tribulación. Es probable que esta gente sean probadas allá al final del milenio. Y se lo voy a mostrar. Apocalipsis 7:14, si usted tiene Biblia me puede seguir. Y yo aquí se lo leo, desde el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ok, acuérdese que aparte de esta gente, hay un grupo de gente también que estará ahí desarrollándose en el milenio. Los que se van a desarrollar en el milenio hasta el final de esos 1000 años, donde no va a estar la operación demoníaca, porque estará atado 1000 años el diablo, se desarrollará una guerra final, es una prueba más, es una prueba más. Entonces, y luego de esa prueba final, que si hablamos de pruebas, si hablamos de lo que es las pruebas, tendríamos que incluir definitivamente esa prueba final, que es la de Gog y Magog. Pastor Elder, dígame. En la invitación a los convidados, dice la palabra que el Señor hizo una cena, invitó a los convidados. Usted sabe la historia, algunos pusieron excusas, otros dijeron me tengo que casar, otros tengo que cuidar mi negocio y todo eso. Entonces el mensajero vino y fue por aquellos que estaban en las plazas, en las calles y todo eso, ok. Pero luego habla de que habían unos vestidos con vestiduras blancas, pero dice que ahí había uno que no tenía las vestiduras, que estaba allá adentro, pero no tenía las vestiduras. ¿No es de esa misma persona que habla o es muy diferente este asunto con este? No, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y dice que él enmudeció, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces mandaron a sacarle. Esa es la gente que en este tiempo, Estamos hablando que eso es para este tiempo, entonces esa palabra no tiene nada que ver con eso. Sí, no tiene nada. Es la gente que en este momento entra a la fiesta, que tienen cierta relación con las bodas del Cordero porque son preparativos. De hecho, nos están vistiendo. Pero, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, no estaba en el proceso de preparación. Estaba aquí, se gozaba el júbilo, la oración, hasta pasaba al púlpito, pero no se vestía de boda. Entonces, le echan fuera porque le preguntan y le dan la oportunidad de confesar y no confiesa, entonces le echan fuera porque enmudeció. Frenar. Ojos vestidos de boda, estamos hablando de vestirnos espiritualmente. Estamos hablando de lo que yo le decía, que muchos son aleluya, muchos son gloria a Dios, muchos tienen etiqueta de cristiano, muchos van a la iglesia, muchos cantan en alabanza, muchos predican, muchos están sentados en las primeras filas, vestidos con saquito y corbata, y como todo un cristiano, como todo un hijo de Dios, pero las vestiduras está hablando de algo interior, de algo espiritual dentro de nosotros, que no queremos entregar nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras cosas secretas, como le decimos, la cajita de Pandora que tenemos ahí, que tenemos cositas ocultas ahí, que Dios las conoce, Dios las mira, nuestras actitudes, nuestro pecado que tenemos escondidito ahí. Entonces Dios dice, hey, tú estás aquí, pero estás sin las vestiduras. Porque usted sabe que él es el que mira todo de nosotros. Entonces, cuando hablamos de esas vestiduras, estamos hablando de una limpieza interior dentro de nosotros. Pastor. Es correcto, son vestiduras espirituales. Por supuesto, el estado interior va a manifestar también el estado exterior. Porque una persona que ha sido restaurada por Dios en su interior, que le viste Dios con las ropas espirituales, también se le va a notar en las ropas materiales, porque se va a cubrir con pudor, con modestia, y va a tener cuidado de no ser ocasión de tropiezo. Pero sí se está refiriendo definitivamente a vestiduras espirituales que, vuelvo y repito, van a repercutir en las vestiduras naturales, porque no puede ser que una mujer que Dios ha restaurado por dentro, si en verdad fue restaurada por dentro, esa mujer sabrá
que si por fuera no se viste correctamente va a generar tropiezo en otros. Entonces, una cosa lleva a la otra. Definitivamente son vestiduras espirituales. Ahora, lo que yo le menciono sobre esa última operación, eso está definitivamente el registro de la guerra de Gog y Magog con las naciones engañadas. Oigan, las naciones engañadas, eso se registra en Apocalipsis 23 y Apocalipsis 20 del 7 al 9 es la base bíblica. Y cuando hablamos del juicio del trono blanco al final del milenio, eso está registrado en Apocalipsis 20 del 11 al 12. Y cuando hablamos de la eternidad futura, donde ya no habrá batalla ni prueba, porque ya todos estamos en la eternidad con Cristo, y cielo nuevo, tierra nueva, Satanás ya no es parte del estorbo como actualmente. Entonces eso está en Apocalipsis 21 del 1 al 4. Hay una serie de eventos que se van desarrollando en medio de todo eso, porque por ejemplo en el milenio se cumplirá lo de Apocalipsis 26, donde se cumple la profecía de Zacarías 14, 16, 17, donde adorarán a Dios en Israel y que si no lo hacen no lloverá en sus tierras, por ejemplo. Ahora precisamente para nosotros fue una alegría que hoy llovió aquí en San Pedro Sula. Hemos estado por semanas soportando un calor intenso y Dios en su misericordia nos ha guardado. Sin embargo, hoy llovió. Estamos en el culto cuando cayó una buena tormenta y se refrescó mucho la ciudad. Pero en el tiempo del milenio ocurrirá que si no van a adorar a Jesucristo a Jerusalén, no les va a llover en sus tierras. La importancia de la lluvia. Los agricultores entenderán la gran importancia de esto. Entonces podrían haber ahí consecuencias de ciertas escasez por no ir a adorar a Jerusalén. Eso está en Zacarías 14, del 16 al 17. Es algo que se tiene que cumplir en el milenio, subir a adorar a Jesucristo. Entonces, y lo de la guerra, dígame. Ahorita estaba viendo un comentario que puso Célida Rodríguez. Casualmente ella puso cosas ahí, ¿verdad? Que casualmente son cosas que nosotros ya desde que iniciamos la transmisión se ha venido tocando, hablando de ese punto. Ella comentó otras cosas más ahí que también añaden, ¿verdad?, a esta transmisión de lo que ella dice. Está dando algunas pautas ahí. Yo no sé si usted puede ver el comentario, ¿verdad? Pero estas cosas de las cuales nosotros estamos hablando, las cuales, ¿verdad?, yo estoy siendo como un representante de la gente que está viendo la transmisión, que a veces tiene dudas, a veces tiene preguntas, y pues aquí se la estamos haciendo al hombre de Dios, al pastor Elder Figueroa, el cual, ¿verdad?, nos explica, ¿verdad?, de estos acontecimientos que van a suceder, que no debemos de ignorarlos, porque la gente los ignora, pastor Elder, los ignora. Es cierto. Y otra de las cosas es que muchos dicen, pero ¿qué sabemos si yo solo voy a durar 10 años, 5 años de vida? Ok, pero llegamos a ese punto, pastor Elder, porque el propósito de esto también es hablarles a aquellos que están caminando sin Cristo, pastor Elder. También es de hablarles a aquellos que tienen una vida de cristiano, como dice el Apocalipsis, que no se sabe si son fríos o son calientes. No se sabe si son de aquí o son de allá. La palabra dice que nosotros o somos de las tinieblas o somos de la luz. Tenemos que definirnos, ¿somos de la carne de las tinieblas o somos del espíritu? Entonces, hoy leía un versículo que dice que Dios es espíritu. Y a mí me impactaba esa palabra, pastor Elder, porque yo le voy a decir algo, para nosotros poder discernir, entender, comprender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, necesitamos estar en el espíritu. Amén. Entonces, yo le quiero hablar a través de esta transmisión a aquellas personas que están caminando sin Cristo, que están teniendo una vida de cristiano muy relajada, muy conformista, no se les ve fruto, no se les ve un avance, no se les ve crecimiento. Hoy son cristianos y mañana andan más de allá que de acá. Mañana no se sabe si son cristianos o son impíos. Mañana no se sabe si es que todavía tienen el fuego avivado o ya se les apagó la llama. Porque hoy en estos tiempos hay muchos que tiran más humo que fuego. Entonces, tremendo. Esta transmisión es con el propósito que tú puedas entender que no puedes ignorar que hay un infierno
que detrás de todo esto hay un movimiento de las tinieblas tratando de confundir a la gente, tratando de entretener a la gente, porque Pastor Elder, estamos en unos tiempos, usted lo dijo desde el inicio, estamos en un tiempo donde la tecnología está full desarrollada. Y eso es profético. Y eso lo dijo Daniel 12:4. Y usted sabe que eso ha tenido entretenida a la gente. Pastor, el de los tiempos de antes, cuando yo era un cipote, yo quería ver un partido de fútbol, me costaba ver un partido de fútbol. Ahora la gente tiene internet, tiene televisión, tiene Netflix, tiene tantas cosas que para ver un partido de los países de Europa, Pastor, yo los miraba en blanco, color blanco y negro en los televisores. Oiga, yo llegué a ese punto de ver partidos de cuando estaba Ronaldinho, que en sus inicios estaba, pero en un apogeo con el Barcelona. Pastor Elder, yo miraba esos partidos en color blanco y negro y a pura pena me agarraba la señal. Pero hoy en día, Pastor Elder, la tecnología ha aumentado tanto que ya la gente está atrapada en los entretenimientos del fútbol, los estadios, cómo se llenan para las cosas del mundo, para las vanidades de este mundo, pero mire, Pastor Elder, si hay un hombre de Dios que haga campañas evangelísticas en un estadio, no se llena. Hace poco yo me enteré que llegó un cantante vulgar, porque es un cantante vulgar, llamado Bad Bunny, creo que le dicen, y llenó ese estadio y cobró los boletos tan carísimos, Pastor Elder, que la gente valía más del salario mínimo que vale en Honduras. Y la gente, óigame, yo creo que algunos hasta se empeñaron sus cosas importantes, hasta empeñaron su carro, empeñaron papeles de su casa. Hay gente que hasta se endeudó con gente, hay gente que se endeudó hasta con el banco pidiendo prestado solo por ir a ver a un chabacán en un estadio. Entonces estamos viendo que la gente está distraída porque el diablo los tiene entretenidos y es un movimiento de las tinieblas que está surgiendo y la gente no comprende eso, Pastor Elder. Explíquenos, háblenos sobre eso, Pastor Elder. Eso que usted acaba de mencionar en relación a la distracción. Entretenimiento, dicho de otra forma, es distracción. Pero cuando habla usted de la tecnología, de cómo está ahora, me llama poderosamente la atención que lo que Dios le muestra a Daniel, le dicen lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahí hay dos detalles interesantes, y es: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Está hablando de dos cosas, y es la ciencia en su máxima expresión y gente corriendo. Recordemos, esto puede estar relacionado no solo con afán, ni con turismo, sino con persecución, porque la tecnología en este momento tiene tanta capacidad de rastreo que van a correr de aquí para allá y siempre van a ser alcanzados. Entonces, se ha interpretado ese texto como afán, como distracción, pero creo que va mucho más allá, y es que van a correr de aquí para allá y que la ciencia va a estar en un nivel, pero de aumento tremendo, porque, por ejemplo, China tiene en este momento tecnología de control biométrico. Con los puntos del rostro pueden detectar cómo es la persona, quién es, su identidad. Y hay una serie de tecnologías. De hecho, le comento, yo estoy, si Dios me lo concede, porque por supuesto, si Dios no nos concede, no nos autoriza y no nos ilumina, no podemos hacer nada. Estaré dentro de poco hablando de la tecnología cuántica que viene. Ya ahora, ya lo de la inteligencia artificial ya está pasando de incluso a segundo plano. Hay una inteligencia, o más bien una tecnología cuántica que está por publicarse, que ya es como una herramienta dentro de la tecnología cuántica, la IA o la inteligencia artificial. Entonces, cuando en Daniel 12:5, Dios le dice, de hecho dice, y yo, Daniel, miré, dice el verso 15, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Él menciona cosas profundas, pero dice, pero tú, Daniel, dice el verso anterior, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, este es el tiempo del fin, claramente visto en la Biblia, porque es un tiempo de un aumento de la ciencia. En los últimos 100 años han sido donde más patentes científicas se han inscrito. Los últimos 100 años son de un auge tecnológico impresionante, al grado que la inteligencia artificial ya en este momento está quedando relegada a un segundo puesto porque está por publicarse la tecnología cuántica.
es una cantidad de situaciones que se concatenan en esta parte del tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces hay que prepararnos porque el tiempo de la venida de Jesucristo está muy cercano. Este es el tiempo de tomar ya la decisión. Algunos que están pensando que se van a poner en orden en el tiempo de la gran tribulación, no van a tener ni tiempo de pensar, porque van a correr de aquí para allá con el aumento de la tecnología. Se cumplirá lo que Jesucristo dijo, que roguemos de ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la faz de los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces, pero la gente cree que será un tiempo relax en la gran tribulación, una segunda oportunidad, donde hoy sí ya llegó el momento de tomar la decisión porque nos quedamos. Eso será terrible, porque es un tiempo que Dios no lo va a permitir que se repita porque es demasiado atroz. Si alguien quiere conocer el impacto terrible que va a tener la gran tribulación, solamente basta con que vaya a revisar lo que ocurrió en el cautiverio judío, que fue terrible, la forma en que murieron millones de personas en situaciones humillantes, deplorables, situaciones que incluso dignos de estudios, y de hecho muchas biografías se han hecho de cómo la gente desesperada incluso escribía en las paredes: Dios se olvidó de mí. Oigan bien, Dios se olvidó de mí, escribían en la pared. Pero no es que Dios se haya olvidado de ellos, sino que ellos echaron a Dios de sus vidas. Y al echar a Dios de sus vidas, entonces al echar la luz, entonces lo que están atrayendo automáticamente es tiniebla. Entonces los que atravesaron por el cautiverio judío atravesaron una pequeña muestra de lo que será la gran tribulación. Ahora, qué interesante que nosotros también estamos viviendo en este momento, y la gente no se da cuenta, estamos viviendo el cumplimiento de una situación que se profetizó en Daniel 38:12, y es lo conocido como el Aliyah. Eso está también en Ezequiel 36:24. Entonces hay dos registros, Ezequiel 36:24 y Ezequiel 38:12, es lo que se conoce como el Aliyah, y se está hablando ahí del retorno de los judíos a su tierra. Y antes que explotara esta situación que se está dando ahorita entre Hamás e Israel, los medios estaban contando constantemente cómo incluso judíos etíopes estaban regresando a Israel. Entonces es el cumplimiento de Ezequiel 36:24, Ezequiel 38:12. Entonces, donde la Biblia muestra que ellos tienen que estar todos juntos para ser sitiados. Entonces, son muchas las profecías en pleno desarrollo que la gente incluso está haciendo caso omiso del aceleramiento del cumplimiento profético que está frente a sus ojos. Ministro. Pastor Elder, nos están ocultando información a nosotros, las cuales nos servirían de mucho. Es una pregunta. Es una pregunta. Sí, eso es evidente. Si usted mira, por ejemplo, la tecnología celular vino por ejemplo, aquí a nuestra tierra, en Honduras, aquí en el centro de América, entró allá por el año 97, 98, la tecnología celular. Sin embargo, ya desde los años 60, la tecnología celular ya estaba activa en Estados Unidos. Y recordamos cuando Kennedy muere, él llevaba una telefonía activa celular en su vehículo. Entonces ya existía esa tecnología desde esa época y nos la dieron a nosotros más de 30, casi 40 años después. Ahora, si ya nos permitieron entender lo que es la inteligencia artificial, los sistemas de comunicación globales, satelital, y con lo que viene incluso, que está por activarse, que es la tecnología cuántica, si eso se está permitiendo que sea ya de uso público, ¿qué estará tras bambalinas? ¿Qué estará tras las cortinas que es de uso militar? Entonces, definitivamente nos están ocultando mucho, mucho. De hecho, hay documentos desclasificados que no se desclasifican y ya los tiempos que se requieren para su desclasificación ya se cumplieron y no se han dado a conocer, porque hay información terrible que si sale a luz se van a alarmar muchos pueblos. De hecho, cosas que la Biblia describe se están cumpliendo, pero las naciones no las están publicando porque puede causar un gran pánico. Le voy a poner un ejemplo nada más. Está la ciencia sabida que para el año 2029, estamos hablando de cuántos meses para el 2029. ¿A qué cuentas? ¿Cuántos meses? Estamos hablando de como ni 50 meses adelante. Se proyecta que hay un asteroide
que las posibilidades son gigantes que colisione con la Tierra. Entonces estamos hablando que la Biblia habla de una gran montaña que se precipita en el mar, o sea que eso va a ocurrir. Y si para el 2029 el asteroide que tiene nombre, lo puede buscar también en internet y se llama Apophis, si la ciencia está avisando que para el año 2029 se va a estrellar muy altamente probable, colisionará con la Tierra, y no será esa la profecía que la Biblia habla de una gran montaña precipitándose al mar. Lo más seguro es esa, pero no hacen mucho énfasis porque el objetivo es no alarmar a las poblaciones, sino que la población siga su rutina diaria, pero mientras tanto son pocas las cabezas que están sabidos de lo que es eminente para la Tierra. De hecho, salió un científico dando un informe de las altas posibilidades de que ocurra una catástrofe global y llora. Mientras él está exponiendo, él llora desconsolado y él no logra incluso reincorporarse a la entrevista porque él tiene conocimiento de las altas posibilidades de que la raza humana llegue a un colapso. La Biblia habla también de una enorme cantidad de gente que va a morir, la tercera parte de los habitantes de la Tierra van a desaparecer. Entonces, si usted habla de la tercera parte, entonces estamos hablando de una cantidad enorme, porque si usted busca en la Biblia, voy a buscar ese texto donde se habla de la tercera parte de los seres vivientes, porque son cosas que no se publican. Vamos a ver, dice en Apocalipsis 9:18, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Ok, entonces si habla de la tercera parte de los hombres, y también en Apocalipsis 9:15 dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, esos son registros en la Biblia que habla de la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de los hombres en este momento? Si son 7.000 millones de habitantes en este momento, entonces la tercera parte, ¿cuánto sería? Si usted divide, por ejemplo, 7.000 entre 3, estamos hablando de más de 2.333, estamos hablando de 2.000 millones, más de 2.333 millones de gente. 2.000, o sea, 2 billones, punto 33.3 de gente, estamos hablando de una cantidad enorme de gente que estaría muriendo. Si en COVID-19 se murieron no sé cuántos millones, usted tendría que revisar, amorcito, si buscas la cantidad de gente que murió para COVID-19, el registro, es una cantidad que, aunque fue tristemente terrible, en términos comparativos es un número ridículo comparado con lo que se profetiza en Apocalipsis 8:12 y en Apocalipsis 9:15 y Apocalipsis 9:18. Entonces, la cantidad de personas que murió para COVID-19 seguramente son cifras tristes, pero ¿qué cantidad? Casi 15 millones. Es triste, realmente, es triste. Yo conocí gente que murió de COVID tristemente, pero 15 millones aproximadamente murieron para esa situación. Pero para lo que la Biblia profetiza en Apocalipsis 9:18, habla de la tercera parte de los hombres. Y la tercera parte de los hombres son más de 2.000 millones. 2.333 millones, si fuese en este momento, porque somos más de 7.000 millones. Entonces, esa es la cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que viene es terrible, pero no se está publicando. Respondiendo a su pregunta de si nos estarán ocultando algo, ministro. Pastor, para ir culminando, ir aterrizando, ¿verdad? Esta transmisión, vamos a seguir haciendo estas transmisiones, Pastor Elder, vamos a seguir impartiendo, vamos a seguir hablándole al pueblo de Dios, a la gente que está detrás de esta cámara, de estas pantallas, ¿verdad? Estamos entendidos, Pastor, que todo lo que acontece, todo lo que está sucediendo actualmente, lo que va a suceder más adelante, sabemos que hay movimiento de las tinieblas, la mano de las tinieblas. Pero hoy en este tiempo, Pastor, Dios está queriendo levantar hombres y mujeres que se determinen en este tiempo a entregarse completamente a Dios, a renunciar a todo aquello, Pastor, que no le beneficia para nada, porque el pecado no lo beneficia para nada. Dice la palabra que
que el pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, pero Dios quiere que en estos tiempos se levante un hombre y una mujer que en realidad quiera ser usado por Dios para marcar la diferencia en estos tiempos. Porque tenemos que predicar el evangelio, no solamente con conocimiento, sino que con actitudes también. Porque muchos ahora se basan en una excusa, pastor, que dicen, yo no quiero ser cristiano como aquel es. Y tal vez alguna actitud o algún comportamiento o alguna expresión que salió de su boca no fue la correcta, no representaba a Cristo, no identificaba a Cristo.Jesús dijo, sean mansos y humildes como yo. En pocas palabras, ¿verdad? Llegar a la humildad y al nivel de Cristo, estamos hablando, ¿verdad? Pero por lo menos esforzarnos a parecernos a Él, ¿verdad? Eso sí. Entonces, yo tengo un libro, que ese libro habla de que cuando había un problema en una nación, Dios levantaba a los profetas. Por ejemplo, podemos ver que en los tiempos de Elías, dice que todo el pueblo se fue inclinado a los dioses Baal, que estaba el rey Acab y estaba Jezabel. Y Elías mató a los 850, creo que eran profetas de Baal. Entonces, ahí había un problema, un pueblo y los profetas inclinados a los profetas, al movimiento de las tinieblas. Pero se levantó un hombre de Dios marcando la diferencia. Amén. ¿Cuál es el propósito por el cual estoy diciendo esto, pastor? Que yo creo que detrás de esas cámaras hay 5 personas conectadas y puede ser que hayan otras que no se conectaron, pero están viendo la transmisión ahí. Que este es un momento específico que te hemos compartido todo esto con el propósito que tú puedes ser la persona indicada, como es Elías, que decidió marcar la diferencia en estos tiempos. En estos tiempos donde tú miras muerte, donde tú miras injusticia, donde tú miras asesinato, donde tú miras dolor, donde tú miras tristeza, donde mucha gente cae en depresión, hay gente enferma, hay gente dañada de su corazón, hay gente que quiere buscar salidas, pero no las encuentra. Y tú eres la pieza fundamental que Dios quiere usar, el instrumento útil para poderle llevar una palabra, una restauración, una liberación a una persona que está necesitada. Pastor Elder, ¿qué tiene respecto a decir eso para ir culminando, pastor? Amén. Lo que Jesucristo dijo en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que está diciendo el Señor es que ya Él, para el capítulo 3 de Apocalipsis, ya ha explicado las razones, las suficientes muestras para el capítulo 3, las suficientes muestras de que Él viene pronto. Y luego agrega, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si ya te han hablado del Evangelio, retén el Evangelio, para que no sea que el espacio que pudiste ocupar en el arrebatamiento lo ocupe otro. O sea, que ninguno tome el privilegio que ya se te ha dado. Si ya entendiste el Evangelio, que puedas ir hacia el otro nivel y es santificarte para que seas parte del arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús, el Señor, y no te toque pasar por la gran tribulación. Lo repito, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ministro. Amén, pastor Elder. Bueno, con esto culminamos. Saludamos a las personas que estuvieron conectadas, las que compartieron, las que comentaron. La verdad que cada comentario que pusieron es de bendición y es de beneficio para esta transmisión y para todas aquellas personas que están ahí viendo la transmisión. Pastor Elder, vamos a seguir transmitiendo, vamos Amén. a seguir hablando, vamos a hablar de otros temas que son muy importantes. Hay gente que no cree en los apóstoles, en los profetas, son temas que vamos a hablarlos. Hay gente que hay muchos temas por los cuales hablar, ¿verdad? Que hay otros que dicen que el Espíritu Santo no se manifiesta y para mí yo creo que la esencia o la cerecita del pastel es el Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Así es.
hasta para predicar necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, en Isaías el profeta dijo, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí. Oiga, entonces he ido a predicar las buenas nuevas. Usted lee ese versículo, usted va a ver de que necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Cristo Jesús el Señor. Una Amén. realidad. Amén. Bueno, ha sido una bendición poder compartir con el ministro, el evangelista Luis Humansor. Para mí es un honor estar con usted, ministro, extrañando aquellos tiempos donde salíamos juntos a predicar a las calles, y esperamos un día, ya sea que usted venga a este territorio o yo vaya al suyo, podamos nuevamente hacer evangelismo de esa manera bíblica que Dios los Amén. enviaba, ¿verdad?, a predicar las buenas nuevas. Ahora, a cada uno de los que se ha conectado les agradecemos que puedan compartir esta transmisión para que pueda llegar a muchas vidas, ya que sabemos que este contenido es meramente bíblico, evangelístico, y sabemos que puede despertar a aquellos que están dormidos. Les envío un fuerte abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula, su servidor, el pastor Elder Figueroa. Ministro, su despedida. Saludos a todos aquellos que están conectados. También les saludo desde aquí de estado de Maryland, Estados Unidos. Les mando un fuerte abrazo. Vamos para adelante, siempre con una fe encendida y con una fe firme en estos tiempos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Un abrazo, ministro.